Hola, bienvenidas a un episodio más de Mamás en Pausa. Estamos muy contentas porque tenemos una invitada especial que no es la primera vez que está aquí y ella es Paola Elízaga. Así que bienvenida, Pau. Gracias, muchas gracias por tenerme. Y grabamos un episodio increíble que era por qué ser financieramente independiente o tener como esta libertad financiera como mujer. Y les vamos a dejar el link por si lo quieren escuchar también, porque nos dejó varias herramientas muy lindas y sobre todo logramos entender la importancia de tener esta libertad financiera, ¿no? Entonces, hoy vamos a hablar de un tema del cual también ella domina y habla todo el tiempo en sus redes. La pueden encontrar como @Paola Elízaga o @negocios entre pañales. Y ella nos da muchísimas herramientas y el tema que vamos a tocar hoy es estoy cansada de estar cansada, que estoy segura de que el 99.8% de mamás nos sentimos así. Pero creo que también está increíble que ahorita estamos reconociendo que ya no queremos estar así, que probablemente antes era normal o común o, claro, eres mamá, estás cansada y que no tiene por qué ser así y entre menos cansadas estemos, incluso mentalmente, pues mejores mamás vamos a ser. 100%. Así como hablábamos de la libertad financiera, también perdemos la libertad de nuestro tiempo, ¿no? Y algo que pasa cuando te conviertes en mamá es que sientes que tu tiempo le pertenece a todos los demás menos a ti. Y entonces te das cuenta que cosas tan básicas y gratuitas como dormir ni siquiera nos lo permitimos, porque tenemos que encargarnos de que el lunch esté bonito, los cajones ordenados, todo lo de la casa, los documentos, toda la carga invisible. La carga emocional y la carga física recae mayoritariamente en nosotros y en donde más impacta es en nuestro descanso. Y esto no es solamente en México, es a nivel mundial. Las mujeres varía mucho por el país, pero entre 1 y 4 horas menos de descanso que los hombres, precisamente porque pues todo el trabajo pues se lleva a nuestro sueño. ¿Y por qué crees que sea eso? ¿Tú crees que somos nosotras mismas quienes no nos permitimos descansar? Yo creo que estamos en una sociedad en donde culturalmente hemos aprendido a ver que tenemos que encargarnos de los demás y a costa de nuestro sacrificio, ¿no? Como sacrificio es igual a amor. Y mientras que sí lo es, o sea, no podemos negar que cuando te conviertes en mamá, le cedes tu cuerpo, tus brazos, tu cama, tu coche, tu cartera, todo a tus hijos. Pero también hay un punto bien importante que yo siempre le digo a todas mis alumnas, no queremos llegar a ser la mamá que siempre pone Paco de Miguel, la de, pues es que claro, yo no duermo, pero ustedes bien que andan, porque eso es lo que nos pasa, o sea, ojalá fuera como, ay, no dormí el día siguiente, hola mi amor, no, al día siguiente estás de malas, estás contestona, estás contando a ver quién te las hizo, sino quién te las paga, porque es normal, o sea, cuando nosotros no dormimos, así como sabemos que cuando nuestros hijos no durmieron bien, van a estar de malas al día siguiente. Exactamente lo mismo pasa con nosotros. Pero el descanso y el tiempo de ocio es algo que no nos permitimos. O sea, es algo que queda en la lista, en el último pendiente y es como, ¿a qué hora voy a descansar si hay tantas cosas que hacer? Oye, acabas de decir algo que me gustó de cómo dominamos y sabemos perfecto que se tiene que dormir porque si no, mañana va a estar súper de malas y cómo no permitimos en la medida de lo posible que lleguen a esos puntos. Y no sé, es algo que a mí me pasa y yo nunca digo, aunque sí lo sé, ya me voy a dormir porque si no mañana voy a estar de malas. Es como, no, porque tengo que hacer esto y esto y esto, ¿no? ¿Cómo le haces o qué les recomiendas a otras mamás que te escuchan para de pronto aprender a ponernos ese freno en la cabeza, ¿no? Y decir, necesito descansar. Sí. Si yo viera la Paola de hace 20 años, creo que en donde yo más he cambiado es justamente en esto. De hecho, en mi primer blog, por ahí tengo un post donde decía, pero es que, ¿para qué vas a dormir? O sea, si tú puedes ganarle 3 horas al día, vas a hacer más cosas. Y me acuerdo que cuando llegó mi segundo hijo, empezó a tener un impuesto en mi salud mental muy fuerte, porque entonces cada momento que mi hijo chiquito, mi bebé dormía, yo quería estar con la grande. Y entonces, ¿no? Y aparte quería trabajar. Entonces, si bien con mi primera hija sí aprovechaba un poco sus siestas para descansar, con mi segundo hijo ya fue como, no, cuando está dormido tengo que aprovechar al grande. Y ahí fue este momento en donde conocí a una chica que les voy a recomendar a todas las que nos escuchan, que se llama Vero del Bien Dormir. Okay. Y ella me empezó a decir, es que sí puedes dormir y es que te tienes que volver a resetear, y me empezó a hablar como de la ansiedad y el estrés. Y yo, no, pero es que Vero, soy mamá, tú no eres mamá, no entiendes, obviamente no se puede.
hasta que empecé a ver que sí se podía, pero tenía que sacrificar algunas cosas y tenía que tomarlo como prioridad. O sea, si yo no había dormido, no me iba a ir a hacer ejercicio, porque para mi cuerpo era peor irme a hacer ejercicio sin dormir que más bien tener esas horas de descanso. Me empecé a dar cuenta que sí había una diferencia gigantesca cuando yo dormía 2-3 horas más en cuanto a mi carácter, porque yo soy muy nocturna, ¿no? Entonces, por lo general me iba a dormir a las 12 de la noche, 1 de la mañana y decía, qué rico tiempo para mí, nadie me interrumpe, es cuando yo hablo con mis amigas, cuando escribo, cuando trabajo, Pero claro que al día siguiente estaba mucho más cansada. Y entonces, a costa de literal obligarme a dormir, o sea, meterme a la cama un poquito más temprano, empecé a aprender unas herramientas que les recomiendo. Es uno que se llama Yoga Nidra, que es literal audios. Hay muchísimos en Spotify. Tú pones el audio de Yoga Nidra y te quedas dormido. O sea, como te hacen respirar de una forma que bajas tu sistema nervioso y aprendes a dormir. Y así sean 10 minutos, porque a veces decimos, bueno, no voy a dormir, no sé, las 10 horas que dormí antes. Pero si estas de 10, 20 minutos te pueden cambiar la mañana por completo o el mediodía por completo y vuelves a estar enfocada. Pasa mucho que cuando tienes sueño se te olvidan las cosas, típico el mom brain, el cerebro de mamá que le llamamos de que dejas el celular en el congelador. Es puro cansancio. Entonces, si tú vuelves a dormir y a meter siestas de gato de 10 minutos a mediodía, otra en la tarde, terminas de eso y dices, wow, me siento más concentrada, haces las cosas en la mitad de tiempo, emocionalmente no sientes tanta culpa, no te enojas tanto, vale toda la pena. Oye, y háblame, porque también esto lo cuentas en tus redes sociales, nosotras como mamás y mujeres y demás, quisiéramos hacer absolutamente todo. Queremos ser buena pareja, excelente mamá, buena profesional, ¿no? Excelente amiga, o sea, siempre queremos tener bajo control todo y ser perfectas, pero la realidad es que es imposible. ¿Cómo aprendes a aceptarlo y cómo sueltas el control para decir no puedo estar en todos lados, siempre estoy fallando en algo? O sea, ¿qué herramientas usas tú para, pues, dejar ir algunas cosas? Yo encontré que tenía 2 oportunidades muy grandes que me estaban jugando en contra. La primera, el perfeccionismo, ¿no? Si era la fiesta de mi hija, quería hacerlo todo yo, entonces me ponía a hacer que si la mesa de dulces y no dormía 3-4 días. Y lo otro, el no saber soltar, el no saber delegar. Y entonces tal vez mi esposo llegaba y me decía, yo la baño. Y yo, no, es que tú no la bañas bien y estoy segura que le estás dejando jabón porque la piel la tiene irritada. Y entonces no me dejaba ayudar por nadie, porque nadie hacía bien las cosas como las hacía yo. Y a medida de entender que esto, más que beneficiarme, me estaba entregando una versión de mí más cansada, más ansiosa, más micromanager, dije, a ver, ¿en dónde de verdad voy a hacer la diferencia? ¿Le hace la diferencia a mi hija que yo le corte el lunch en florecitas o le hace la diferencia que amanezca y esté de buenas y no me enoje si no se puso los zapatos bien? No, pues mejor que tenga una versión de mí más tranquila, ¿no? Y a medida en la que vas tomando decisiones, porque sí, ya hay cosas que, por ejemplo, mi lunch es muy básico o no los peino como antes de trencitas y cosas elaboradas. O sea, ya hoy apenas se va de caballo. Y ahí ves que va con pelo suelto. Ajá. Entonces, a medida en la que fui soltando y diciendo, no pasa nada, pero todavía la vocecita, no te digo que ya no, o sea, todavía la vocecita me dice como, ¿cómo se va a ir así peinada al colegio? Y me tengo que decir, no pasa nada, está bien, pero tuvimos una mañana más tranquila, desayunó. Entonces, empezar a ver cuáles son de verdad las prioridades y soltar el resto. O sea, mucho yo digo es una maestría en morderte la lengua, porque no vas a terminar tu checklist todos los días. Es imposible, no lo vas a hacer. Entonces, más bien decir, cuando hablamos de priorizar y de elegir y de tus pendientes, no es tanto un tema como de terminarlo todo, es decidir qué no vas a hacer. Y eso es lo más importante. Es como, ok, de toda esa lista, ¿cuáles son las 3 cosas que sí o sí tienes que hacer al terminar el día? Y el resto, aceptar con compasión que tal vez se van a quedar ahí. Entonces, ¿cuáles van a ser esas que no vas a terminar? Ok, eso me encanta porque es como cambiar el enfoque, siempre es qué tengo que hacer hoy y más bien tú lo repites también mucho, ¿no? ¿Qué voy a soltar hoy y ya dejarlo ir? Claro, porque lo empezamos a ver con escasez, como tengo que hacer más, tengo que entregar más, tengo que como amar más, ¿no? Estar más presente. Y al final del día, si decimos, a ver, las cosas hoy están bien, pueden estar un poco mejor, claro, pero no vas a hacer en un día todos los cambios que se
que se necesitan. Oye, y a ver, también creo que hay que hablar sobre la practicidad, ¿no? Porque para estar menos cansadas, como decías tú, hay que empezar a hacer más prácticas y enfocar el tiempo en lo que realmente es importante para nosotros, para nuestros hijos, la familia o quien sea. Y también veía hace poco en tus redes, ¿ven? Tiene muchas cosas, síganla. Todo el tema que hacías como de batching, ¿no? Siempre hablas de batching, que si puedes explicar tú como que el término en español, pero decías, vamos a tener menús con anticipación y yo ya sé que voy a desayunar todos los días. Pero uno imaginará un día waffles, al día siguiente huevos estrellados, huevos rancheros, ¿no? Y decías, todos los días es huevo revuelto, ¿no? ¿Cómo empiezas tú o qué técnicas nos recomiendas para volvernos más prácticas dentro de lo cotidiano? Porque también creo que muchas veces es, ay, ahora tienes que usar estas herramientas en internet y en realidad vas a desayunar huevo todos los días. Sí. A mí me benefició mucho que tengo muchas amigas de otros países. Entonces empecé a entender que estas ganas como de hacerlo todo perfecto y entregarme tanto al menú de mi casa como a la súper limpieza de mi casa o a que la ropa estuviera blanco brillante, era muy cultural. O sea, muy en México de verdad crecemos con estas ganas como de que todo esté a la perfección. Y yo veía amigas alemanas y me decían, es que yo no baño a mis hijos diario. Yo, ¿cómo que no los bañas diario? ¿Cómo que no los bañas diario? No. O de repente me decían, no, yo hago muchas cocinas estas de que meto a una olla todo. O sea, el pollo, los vegetales, todo lo meto al horno, sale y ya está. Y es un platillo. Es un platillo que lo hiciste en 15 minutos, metiste todo al horno, sale y ya está, ¿no? Entonces empecé a ver que habían formas más fáciles de hacer las cosas y hacerme una pregunta importante, que es, ¿qué es lo más importante? O sea, si tú le dices de tu comida, ¿qué es lo más importante? Bueno, que coman, ¿ok? ¿Y qué es lo más importante? Bueno, que coman algo nutritivo, ¿ok? ¿Y qué es de eso lo más importante? Bueno, tal vez la proteína y la fruta, ¿ok? Entonces, huevo y un plátano, una mandarina. O sea, no necesito ponerme a inventar todos los días que si el hot cake con espirulina y avena y no sé qué. O sea, listo, lo hago y lo dejo para los sábados, ¿no? Pero el resto del tiempo trato de enfocarme y como hacerme esa pregunta varias veces. De esto, ¿qué es lo más importante? Hasta que empiezas a llegar a la respuesta. Y hay veces en donde digo, ¿sabes qué? No vamos a ir a todas las fiestas, no voy a cocinar todos los platillos, no les voy a dar gusto en cada menú que esté ahí lo que ellos quieren. Entonces, simplifico muchísimo y voy a eso del batching. El batching, yo me encanta dividir mi semana por bloques. Y cuando divido la semana por bloques, elijo, por ejemplo, el lunes es el día en el que hago todo lo que tiene que ver con mi negocio, pagos, correos, programación de cuentas. Entonces, yo ya sé que esa mañana me voy a dedicar intensamente a eso. El jueves es en donde hago todo lo del podcast. Eso en temas de mi negocio, ¿no? Y en temas de mi casa, por ejemplo, no lavamos ropa todos los días. Entonces, se junta la ropa, acumulamos y entonces, así como no vas a poner una lavadora con una sola cosa, sino que vas juntando, es lo mismo en el resto de las cosas. Cuando hago boloñesa, hago 4 boloñesas y las congelo. Cuando hago arroz, hago media bolsa de arroz. Cuando hago frijoles, hago toda la bolsa de frijoles. Entonces, eso hace que no tengas que empezar de cero cada vez un proceso, sino que ya la tú del pasado cuidó a la tú del futuro. Okay. Y es con esta mentalidad de que siempre vas a tener días de locura, ¿no? Mi hijo ayer, uno de mis hijos se enfermó. ¿Qué pasó? Pues obviamente desajustó toda la rutina y ya ¿qué pasa? Yo saco y ya tengo algo del congelador. Entonces, eso me ayuda a cuando hay momentos de crisis de no vino la chava que me ayuda o hoy el colegio cerró, o sea, todas estas cosas que van cambiando nuestra rutina de todos los días, decir, bueno, en mi lista de pendientes, en vez de 20, tengo las 4 que me quedaban hoy porque lo demás lo fui adelantando. Ok. Oye, y ahorita platícame un poco más sobre el tema de las fiestas que decías o la agenda, porque también creo que esto que nos cansa es muchísimo compromiso social y que normalmente la agenda se empieza a volver de los niños y no de uno, ¿no? Entonces, lunes, fiesta de Martina, miércoles natación, jueves clase de fútbol, sábado fiesta infantil, domingo desayuno con la familia de... ¿Cómo aprendes a decir que no? O sea, para mí aprender a decir que no, yo creo que me costó 35 años. O sea, yo era la típica de, es mi fiesta. Y yo así, ¿cómo le voy a decir que tengo sueño? Entonces te tragas tu sueño y vas a la fiesta, ¿no? ¿Cómo le voy a decir a mi hijo que no puede ir a todas las fiestas? Y entonces de alguna forma me daba cuenta que
lo que no podía hacer yo, también lo estaba reflejando con mis hijos. O sea, si tú lo llevaba a todas las fiestas porque yo tampoco me atrevía a decir que no iba a todas, hasta que justamente en este tema de priorizar fue decir, ok, si te van a invitar a muchas fiestas, vas a elegir a tu súper amigo a la que sí vas a ir. ¿Por qué no vas a ir a todas? Porque necesitamos descansar, porque mamá tiene otros compromisos, o mamá también tiene que descansar, o mamá también tiene que pasar tiempo con tus hermanos, porque si no, casi que llegaba tarde a una fiesta, no iba a la clase, entonces terminaba el día y yo me quedaba con este sentimiento de insatisfacción, de decir, a ver, ni fue a la clase, ni llegué temprano a la fiesta, ni estuve con mis demás hijos, ni tuve tiempo para trabajar, estoy cansada, o sea, con nadie quedé bien. Entonces, al final del día era hacerme esta pregunta, ¿con quién tengo que quedar bien hoy? Y hay días que quedo bien con uno de mis hijos, otros días que quedo bien con otro, otros conmigo y les digo, lo siento, no van a ir a Playdate porque hoy es mi día y yo me voy con mis amigas. Pero es aprender a volverte a poner como prioridad. ¿Y cómo le haces que tú toque? Creo que todas lo hemos escuchado y decimos, ay, sí, se oye divino, voy a ser prioridad. Pero hay veces que nos preguntan, ¿y cuál es tu hobby? No, ahorita pues ni siquiera tengo tiempo ni lo contemplo porque no hay tiempo. ¿Cómo podemos voltear a vernos a nosotras mismas antes de ser mamá y decir, ¿qué necesito yo hoy? O incluso siendo mamá. Es un ejercicio constante. O sea, yo, por ejemplo, cuando escribía mi lista de pendientes, en automático salía lo de mi trabajo, lo de mi casa, lo de mis hijos, y me daba cuenta que no me ponía yo ahí. Entonces, después dije, voy a hacer mi propio planner, ¿no? Y mi propio planner tiene 4 columnas. En una viene todo lo mío, en otro todo lo de la casa, en otro lo de la familia y en otro lo de trabajo. Entonces, eso me obliga a preguntarme qué hice por mí hoy. Y a veces, ¿qué hice por mí? Si tengo a los niños de vacaciones y no, porque no tengo ese espacio de que ellos vayan al colegio, es tan sencillo como que les dije, pónganse a jugar Legos, yo voy a hacer un video de ejercicio 15 minutos en la casa, ¿no? Y no salí, no me fui a otro lugar, pero hice 15 minutos de ejercicio para mí. O vamos en el coche y ahora vamos a escuchar mis canciones, no solamente las tuyas, ¿eh? Pero entonces empezar a contarte, porque de alguna forma nos vamos haciendo invisibles y ante los niños es como no, las canciones que ellos quieren, lo que ellos quieren comer, el plan a donde ellos quieren ir y no te permites tú tal vez llevarlos a tu café con tu amiga y que él se aburra, que él se ponga a pintar y decirle, sí, mi amor, me toca ahora a mí ir con mis amigas. No nos damos ese permiso porque creemos que es ser egoístas, pero yo lo veo como una jarra. Si yo tengo mi jarra vacía, soy incapaz de servirle agua a los demás de mi casa. Si yo lleno mi jarra de amor, de momentos especiales, de saber que estoy sintiéndome bien, le puedo dar a los demás amor. Pero parte de lo que ha pasado con ese autocuidado es que se ha vuelto muy comercial. Entonces, spa, burbujas de olor, perfume, pintarte, hacerte las uñas. Entonces yo a veces decía, sí, me voy a dar un tiempo para mí, me voy a hacer las uñas. Y yo me voy a hacer las uñas y yo al revés es como, pero quiero leer, pero quiero hacer algo, pero no puedo. Y yo no soy de las que disfruto irme, o sea, para mí no me recarga. A mí me recarga caminar, leer, irme a tomar un café con una amiga, dormir un ratito más. Entonces, es entender qué te recarga a ti, que para cada una de nosotras va a ser diferente, y cómo todos los días mereces tener esos tiempos. Yo hay días que digo, a ver, estoy ya con la paciencia en cero, necesito salir a la naturaleza. Me voy a un parque y entonces ya, o al jardín de mi casa. ¿Con niños o sin niños? Con mis hijos. Ajá. Pero entonces ya ellos se ponen a jugar con la pelota, o sea, como que sales a la naturaleza y de entrada a mí todo me cambia. Y les digo, yo voy a leer, ustedes van a jugar. Ay, mami, pero párate a jugar fútbol con nosotros. Juego 20 minutos y después me voy a sentar y voy a leer. Y entonces, ¿pero por qué, mamá? Porque mamá también necesita tiempo. Se los digo a veces hasta con culpa, ¿no? Pero eso te iba a preguntar, si te llama culpa. Es esta voz compasiva, como si te hablara tu mejor amiga de decir, mamá también necesita un tiempo para descansar. Mamá también puede comer sentada. Mamá también tiene que descansar. Mamá también puede elegir la película. Y a veces lo dices y como que no te cuadra el video con el audio, pero te lo tienes que repetir muchas veces como para empezártelo a creer. Aparte yo creo que sí, eventualmente cuando crezcan, por ejemplo, en tu caso, tienes 3 hijos y una es niña, ¿no? Siento que también si en algún futuro ella es mamá, si te ve a ti descansar y dedicarte tiempo y así, eso se va reflejando y aprendiendo, 100%. ¿correcto? O sea, no es que en el caso de los niños no, pero eres como un ejemplo tal cual. Es que ellos
imitan lo que ven en nosotros. Y nosotros no nos damos cuenta, por ejemplo, con los niños es muy común que les digamos, hasta que no esté recogido todo tu cuarto, no puedes ver televisión. O hasta que no termines toda tu tarea, no puedes ir a ver a tus amigos. Y yo a veces como trato de analizar los patrones, ¿no? Y digo, a ver, hasta que no esté limpia toda mi casa, yo no me siento a descansar. Claro, de ahí viene. Claro. O hasta que no haya terminado todo mi trabajo, no me merezco ir a ver a mis amigas. Y a veces condicionamos mucho el descanso como si fuera un premio, cuando es una necesidad. ¿Y te sientes culpable de descansar? Cada vez menos, cada vez voy internalizando porque veo que soy una mejor mamá. O sea, si yo estoy descansada, si me dediqué tiempo para mí, después la versión que les doy juega más, canta más, está más presente. Cuando yo estaba totalmente cansada, era muy normal que agarras el celular y te pones a ver Insta. Entonces sí estás, pero mentalmente no. No estás, claro. Oye, y ahorita hablábamos justo antes de grabar como de este sentimiento hacia los esposos o parejas, ¿no? Cuando de pronto los niños se van a dormir, a mí es mi caso, salgo de que ya me tocó ese día dormirlos a mí y lo veo, ¿no? Así acostado delicioso en un sillón, jugando en su PlayStation, Xbox, celular, lo que sea. Y me viene un sentimiento, que no me importa si me está escuchando porque lo digo todas las noches, como de, oh, ¿por qué estás sentado disfrutando? Si hay que recoger la cocina, si no hablamos del playdate que mañana, si tenemos que pagar la luz. Y me viene tú dijiste la palabra, resentimiento, ardición y todo lo que se siente. Que yo sé perfectamente que no está bien, ¿no? Pero creo que es un insight y a todas nos pasa. Entonces, ¿cómo trabajas tú eso? O sea, para mí ha sido, yo creo que de las emociones más nuevas que me tocó sentir y fue a raíz de la maternidad. Y entendí que todo me cambió en el momento en el que entendí que no era la única. O sea, yo pensaba que como que en todas las familias los demás no vivían eso, ¿no? Y se llama ira materna, mom rage en inglés. Y hay psicólogos que, o sea, tienen toda esta como definición de entender que pasa muchísimo. ¿Por qué nos pasa? Cuando te conviertes en mamá, tu carga mental, invisible, emocional aumenta muchísimo. Y la mayoría de la carga que aumenta para toda la familia la asume la mujer. Entonces, este momento en donde te das cuenta que ellos ya empezaron su tiempo de ocio, de descanso, y tú sigues trabajando, es envidia. Yo pensaba que era enojo y Envidia. con un libro de Brené Brown entendí que el resentimiento viene de la envidia. Yo decía, claro, es que yo quiero ser él. Sí. Yo quiero tener la tranquilidad de que las loncheras no estén listas y no importa. Y me voy a acordar, claro. De que no se ha pedido el súper y pues ella va a resolver, ¿no? Y entonces esto como que sabes que siempre la mujer de la casa va a resolver. Y entonces al principio era exactamente el momento en donde se desataban todas las peleas en mi casa, ¿no? De, pues claro, la Paco de Miguel, pues claro, pero ¿a quién hizo la cena? Y aquí yo, y no sé qué, y quién va a lavar la colcha vomitada, y quién va a hacer... Yo sí, es que si no lo hago yo, no lo hace nadie más. Hasta que empecé con una rutina todos los sábados, y ojo, esto no fue cambio de la noche a la mañana, pero es parte de lo que enseño justo en el Productivity Bootcamp. Empecé a entender que yo no podía en ese momento lograr que hubiera un cambio de su parte. Que si yo quería que hubiera un cambio, tenía que ser en las mañanas, en una reunión, en donde lo habláramos de otra forma y ser mucho más estratégica. O sea, en vez de pelear ¿por qué no haces la lonchera? Que tal vez le iba a tomar 5 minutos. En mi reunión de los sábados decir, oye, creo que tú eres muy bueno haciendo las loncheras de los niños y yo en la noche ya estoy cansada, quiero también irme a dormir más temprano. ¿Qué te parece si a partir de la siguiente semana tú haces las loncheras todas las noches? No, pero ¿cómo? Pero eso no lo hago yo. Pero yo hago muchas cosas y bueno, entonces no haces las loncheras, pero ¿qué te parece si tú eres el que saca la perrita o tú eres el que duerme a los niños? Se empezar a negociar, pero negociar estratégicamente en una reunión en donde empiezas a decirle, oye, ¿cómo te sientes tú? Mira cómo me siento yo, estoy agotada, no me da la vida, ya no leo, ya no tengo tiempo para mí, ya no he hablado con mis amigas, mira cómo tengo el pelo, hace años no me lo voy a cortar. O sea, expresarle tus necesidades y es humano, y es la persona que te ama, y es la persona que te eligió. Si tú se lo dices de una forma en donde no es, no sé, porque los ocres te bloquean con el reclamo. O sea, como que ya, no te escucho, reclamo, cataleta, pataleta. Y siento que siempre es nuestra primera reacción. Sí. Pero hay que ser ahí bien estratégicas y entonces poner una reunión para eso, sin los niños brincando. Eso te iba a decir, si es los sábados, ¿cómo le haces para que no te brinquen? Bueno, nosotros, o sea, nos apartamos así un tiempito en la mañana cuando tenemos apoyo o a veces
entre semanas, si es, váyanse a comer ustedes juntos. O sea, Se escapan un ratito de los niños y pero sí es bien importante hormonalmente para los hombres que sea en la primera mitad del día, porque es cuando ellos están mucho más receptivos. En la noche ellos ya están bloqueados, lo único que quieren hacer es actividades monotask y no se concentran en nada más. Ok, anotado. Oye, y platícame un poco más, como de qué herramientas nos puedes compartir. Ya sé que hablaste mucho tiempo, pero si tuvieras que ser súper concreta de 3 herramientas para dejar de estar cansadas, las más importantes, ¿cuáles serían? Bueno, a mí me gusta mucho empezar el día, o sea, cambiando mi mente y agradeciendo. Eso científicamente han visto que ya como que te pone a pensar las cosas en positivo. Entonces, así hayas dormido poquito y tus hijos estén despertando. O sea, decir, ¿qué 3 cosas puedo empezar agradeciendo? La segunda herramienta que nos da para otro podcast, pero es identificar en qué día de tu ciclo menstrual estás. Porque no es lo mismo estar ovulando a estar a punto de que te baje. Cuando estás ovulando, tu energía es mucho más, te puedes concentrar mejor, y cuando estás a punto de que te baje, sientes que te atropelló un tren y no te va a dar el día para tanto. Entonces ya saber de entrada en qué día estás es como Mario Bros. Tengo 5 estrellitas o estoy a punto de morirme, y entonces eso te da como más información de tu día. Y la siguiente es una matriz que yo amo con todo mi corazón, que es la matriz de lo urgente y lo importante. Y en esa matriz empiezo a identificar en mi día y en mi semana qué realmente es urgente e importante, qué realmente es importante pero no tan urgente. Por ejemplo, la cita del dentista. No me está diciendo, ven ya, tal vez todavía no hay caries, pero es algo que tengo que hacer antes de que ya venga la caries. O no hay aguacates. No, pues eso es urgente, pero realmente no es importante. O sea, no es que no van a comer nada si no hay aguacates. Pueden comer alguna otra cosa. O no hay tortillas. Bueno, hoy comeremos sin tortillas. Y hay cosas que son lo que decíamos, ¿no? Es urgente, no es importante. Y hay cosas que no son importantes y no son urgentes. La fiesta del amiguito del que no está dentro de sus 5 principales amigos no es importante y no es urgente. Puede faltar. El hablarle a tu tía Chonita porque es su santo, pues qué linda eres, pero si le llamas mañana no le va a pasar nada. Ok. Oye, y para cerrar te voy a hacer unas preguntas muy concretas y me vas a contestar lo primero que venga a tu mente. Una frase corta que le dirías a una mamá que siempre está ocupada. Uy, frase corta. Dedícate tiempo a ti. ¿Has sentido culpa por no encargarte de toditito tú? 100%. Todo el tiempo. Creo que la culpa es algo que llega a ti en la maternidad y que no se va a ir. Más bien tienes que aprender a que esté contigo en el asiento del pasajero, pero que no maneje tu coche. ¿Odias o amas la lista de pendientes? La amo, pero cuando la veo estratégicamente. ¿Cómo decides qué es urgente y qué no es urgente? Lo que está directamente relacionado a mi propósito de vida. ¿La carga mental la compartes con alguien más? Sí, con mi pareja. ¿Y cuánto tiempo te dedicas a ti al día? Entre semana más tiempo que en fines de semana, entre semana tal vez 1 hora diaria. 100% para mí. ¿Te sientes culpable al descansar o lo disfrutas? No, ya lo disfruto, pero me tomo el tiempo. Ok, pues muchas gracias por haber estado en este espacio. Esperemos que le funcione todas estas herramientas y platícame un poco porque tú tienes cursos de esto. Cuéntanos cómo funcionan y demás. La mayoría del contenido de productividad está hecho por hombres para hombres. Y cuando me di cuenta de esto dije, no, tiene que haber algo de productividad consciente, no de cómo soy la superwoman que hace todo, sino cómo termino el día sintiéndome satisfecha con lo que para mí fue importante. Y con eso está hecho el Productivity Bootcamp. Entonces es un curso de microvideos, son menos de 10 minutos, es muy cortito, ejercicios muy prácticos, worksheet, o sea, para planear tu día, para hablar con tu pareja, para entender en qué día de tu ciclo estás. Y con eso reformular la forma en la que hoy estás utilizando el tiempo para que no pase un día de tu vida sin que digas, por lo menos hice esto para mí y tu satisfacción interior incremente. ¿Y dónde podemos encontrar estos cursos? www.paolaelizaga.com/Productivity Bootcamp. Y tus redes sociales son @PaolaElizaga. Sí, @PaolaElizaga y @Negocios Entre Pañales. Perfecto, muchas gracias. Gracias. Y recuerden ser mamás felices, no perfectas. Seguirnos en todos nuestros canales, estamos como Mamás en Pausa. Y si lo ven en YouTube, pueden dejarnos comentarios y darle a la campanita para que le lleguen notificaciones. Muchas gracias.